El viernes, sí. Ya, muy bien, entonces lo vamos a dejar para el viernes 6 de agosto, ¿no? ¿Saben que solo sería una diferencia entre los dos que están ahí? Sí, no es tanto una diferencia, ¿no? Es que cada uno tiene un propósito diferente. O sea, ¿qué propósito tiene el uno y qué propósito tiene el otro? Sí, por ejemplo, en el de base común, ¿qué le pasa a la impedancia de entrada? ¿Qué le pasa a la impedancia de salida? Y por lo tanto, ¿qué le pasa a la ganancia del transistor? Entonces, en función de esto, ¿dónde ocupo esos transistores? ¿Sí? Bueno, por ahí va la consulta, ¿no? Esa sería la consulta para el día viernes. Muy bien. Dicho esto, hemos terminado de analizar ya esta parte introductoria del transistor. Por lo tanto, vemos que es importante determinar el punto de operación del transistor. Sobre todo si queremos trabajar como amplificador. Si queremos trabajar como interruptor, pues este análisis que vamos a hacer a continuación pues no tiene mayor relevancia. Para mí simplemente con establecer una corriente de colector que no supere los valores nominales va a ser suficiente, ¿sí? Entonces vamos a ver las configuraciones, pero no este tipo de configuraciones, ¿no? Las configuraciones del transistor en DC. Lo voy a poner así para que no haya confusión con la parte de reglas. En DC. Perdón, vamos a ver las configuraciones en DC de los transistores. Por aquí. Yo recién Entonces de aquí vamos a hablar para que el transistor trabaje como un amplificador. Es decir, delimitar el punto de operación. Y vamos a decir en función para que trabaje como un amplificador hay que polarizar el transistor en DC, es decir, en corriente directa. Y vamos a amplificar señales en AC. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la primera configuración que vamos a ver va a ser la configuración de polarización fija. ¿Sí? La configuración de polarización fija es la polarización más sencilla que tenemos en la parte del amplificador, ¿sí? Del transistor como un amplificador, y consiste en colocar una resistencia de base para limitar la corriente de base, ese flujo de corriente, y por el lado de acá una resistencia del colector, ¿sí? Estos puntos van a estar polarizados con un voltaje de corriente continua, ¿sí? Y por el lado de acá tendremos el emisor, donde irá directamente a tierra. Este amplificador normalmente se conecta... No tengo batería. Normalmente se le conecta un capacitor para filtrar este voltaje de entrada en AC. Y por el lado de acá en el colector se le conecta también normalmente un capacitor. Perdón, no va así.
por aquí hay un voltaje de salida en AC. Sí, igualmente va con un capacitor para filtrar. Entonces ahí tenemos el circuito de polarización fija. Para hacer el análisis de estas configuraciones, vamos a tener que dividir este circuito en dos mallas, ¿no? Una malla de entrada que va a estar comprendida entre la base y el emisor, y una malla de salida que va a estar comprendida entre el colector y el emisor. ¿Ya? Entonces vamos a analizar primero la malla de entrada, que es entre la base y el emisor. Antes de esto, pues recordarles que esta información es sacada del libro de Boylestad, que es el autor del cual me manejo. Hay algunas aproximaciones que hace Boylestad para fines didácticos, para poder entender el funcionamiento del transistor, como esa forma que comparte el voltaje de corriente continua, ¿sí? Entre la base y el colector, pues ese punto no siempre se considera cuando nosotros ya estamos conectando el transistor en una práctica. Ese punto ya no se considera conjunto, ¿no? Se polariza por separado, ¿no? Pero en este caso, para fines didácticos, establece como un solo punto. Cuando ustedes ya hagan la práctica, van a poder ver que no se encuentran del todo polarizaciones tal cual como estamos aquí en este análisis. Y también, al estar basándonos en Boylestad, los ejercicios que vamos a desarrollar aquí están obtenidos de ahí, ¿no? Entonces es una fuente de estudio para ustedes y pueden revisar. Está igual transcrito en la guía didáctica de electrónica, pueden también revisar ahí, ¿sí? No hay ningún problema. Pues vamos a analizar la malla base emisor. Vamos a redibujarla, ¿no? Me quedaría aquí el voltaje de corriente continua. Por acá una resistencia de base que va a la base, colector, y por acá el emisor, ¿no? Por aquí hay una resistencia de base, por aquí hay una base, ¿no? Entonces, al estar polarizada, esta base genera un flujo de corriente, ¿no? Y en este caso es una corriente de base, ¿verdad? Por aquí queda polarizada, los terminales entre la base y el emisor quedan polarizados más menos voltaje entre la base y el emisor, y por acá vemos que la corriente del emisor va a tierra, por lo tanto, en este caso es igual a 0 la corriente del emisor, ¿sí? Entonces, una vez que hacemos esto, vamos a aplicar mallas, me quedaría menos ese voltaje de corriente continua, más esa corriente de base por esa resistencia de base, más el voltaje base emisor, y pues más nada no tengo acá que pueda establecer en este análisis, me quedaría igual a 0. ¿Qué necesito establecer? Pues es la corriente de base, me quedaría igual al voltaje de corriente continua menos el voltaje base emisor sobre la resistencia de base, ¿verdad? Y he encontrado la corriente de base, que es uno de los parámetros del punto de operación del transistor. Vemos aquí otro valor que tenemos que determinar aquí, el voltaje base emisor. Sabemos que siempre es de 0.7 voltios. Y también en base a esto sabemos que el voltaje base emisor es la diferencia de tensión entre el punto del voltaje de base menos el voltaje del emisor. Como la corriente del emisor es 0, por aquí este voltaje del emisor también va a ser 0. Entonces yo puedo decir para este caso que el voltaje base emisor es igual al voltaje de base, ¿no? Para este análisis.
Esa es toda la información que podemos sacar de la malla de entrada. Ahora vamos a redibujar la malla de salida, que es entre el colector y el emisor, ¿verdad? Ya, muy bien. Entonces aquí tenemos igualmente un... Ah, perdón, algo me faltó de comentarles, ¿no? Todo el análisis de las configuraciones es en DC, ¿sí? Por lo tanto, yo analizo que los capacitores en DC se abren, se van a comportar como un circuito abierto y yo básicamente voy a aislar toda la parte de AC del transistor y me voy a concentrar solo en la parte central de la configuración, ¿no? Por eso solo analizo esa parte central y quito la parte de los capacitores y del voltaje de entrada y de salida. Muy bien. Entonces voy a redibujar la malla de salida. Sabíamos que el colector tenía una resistencia del colector. El emisor estaba a 0. Y por aquí teníamos este voltaje de corriente continua aplicado, ¿verdad? Para poder polarizar el colector. Por lo tanto, este voltaje va a generar un flujo de corriente. En este caso será nuestra corriente del colector. Y por aquí tendremos un voltaje colector-emisor entre estos dos terminales. Y de igual forma la corriente del emisor está yendo a tierra, por lo tanto es 0, ¿verdad? Entonces, a partir de esto resolvemos la malla. Me queda menos el voltaje de corriente continua, más la resistencia del colector por la corriente del colector, más el voltaje colector-emisor, y todo esto igual a 0. ¿Qué necesito determinar aquí? El voltaje colector-emisor, que va a ser igual al voltaje de corriente continua menos la resistencia del colector por la corriente del colector. Y he determinado otro parámetro del punto de operación. ¿Qué otra información me está dando esta malla? Pues bueno, nosotros también ya sabemos que la corriente del colector es igual a la ganancia por la corriente de base, ¿sí? Entonces por aquí hemos determinado ya nuestro tercer parámetro del punto de operación, nuestra corriente de colector, ¿sí? ¿Qué otra información sacamos? Sabemos que el voltaje colector-emisor va a ser igual al voltaje del colector menos el voltaje del emisor, ¿verdad? Para este caso el voltaje del emisor es 0, por lo tanto el voltaje colector-emisor en este caso va a ser igual al voltaje de colector, ¿sí? Y por último, puedo determinar mi corriente de saturación. ¿Cómo determinar la corriente de saturación? Aproximando el voltaje de colector-emisor igual a 0 voltios. Entonces me voy a basar en esta ecuación que tengo aquí, que dice, voy a basarme en la de acá, mejor, desde acá. Una ecuación de la malla, ¿no? Que dice menos VCC más la resistencia del colector por la corriente del colector y más el voltaje colector-emisor, todo esto igual a 0, ¿verdad? Para poder encontrar la corriente de saturación tengo que establecer que el voltaje de colector es igual, colector-emisor va a ser igual a 0. Por lo tanto, esta corriente de saturación, esta corriente de colector se convierte en la corriente de saturación. ¿Sí? Y me quedaría igual que la corriente de saturación para esta configuración es igual al voltaje de corriente continua aplicado sobre la resistencia de colector. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Por el momento no hay. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio. Sí, que yo. Súbale para arriba un poquito. Algo no me quedó claro.
Ya. Por aquí. Más arriba. Ahí, al momento de analizar los condensadores, ¿qué dijo? ¿Que no se los analizaba? No, porque vamos a hacer un análisis en DC. Entonces, al hacer un análisis en DC, nosotros sabemos que los capacitores es igual a la reactancia capacitiva, es el valor de la reactancia, creo que era 1/2 de pi por la frecuencia. A ver, vamos a ver así mejor. WC es igual a XC por pi por la frecuencia. Ya, muy bien. Está acordándome la fórmula de la reactancia capacitiva, ¿no? La reactancia capacitiva nosotros sabemos que es igual a 1 entre el valor del capacitor por 2 pi por la frecuencia, ¿verdad? Si hablamos de corriente continua, ¿qué le pasa a la frecuencia? Se hace 0, ¿verdad? Por lo tanto, esta capacitancia sería igual a 0, ¿no? Entonces, de ahí se aproxima que se abre, ¿no? Estos capacitores se abren en este punto, ¿no? Cuando hacemos el análisis en DC. Es como un análisis superpuesto, ¿no? Por un lado vamos a analizar AC y por el otro lado analizamos DC, de forma superpuesta, ¿no? ¿Okay? Pues sabemos que la frecuencia de voltajes en DC son 0, ¿no? Porque es una línea continua, ¿no? Entonces, por eso la capacitancia, la reactancia capacitiva es 0 cuando se la analiza en DC. En cualquier análisis de cualquier tipo de circuito, si le dicen que analice un capacitor en DC, le va a tener que hacer 0, ¿no? Si ya le piden en AC, pues ahí sí ya tiene que usar fasores, toda la vaina. Nosotros, como no es de nuestro objeto, hacemos este análisis y eliminamos los capacitores. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Este ejemplo igual está sacado de Boylestat. Pueden revisarlo ustedes tranquilamente, ¿no? Vamos a establecer una resistencia de base de 240 kiloohmios. Vamos a establecer una resistencia del colector de 2.2 kiloohmios. Un voltaje de corriente continua de 12 voltios. Y una ganancia de 50 adimensional. Le pido calcular lo siguiente. Voy a poner aquí minimizar. Bueno, voy a seleccionar esto para pasarlo más arriba. Aquí lo voy a pasar. Muy bien. Y esto de aquí lo vamos a pasar más acá. No, aquí. No, podemos ver. No está aquí. Ya. ¿Qué le pido determinar? El literal A le voy a pedir que calcule la corriente de base y la corriente de colector. El literal B, el voltaje colector emisor. El literal C, el voltaje de base y el voltaje de colector. El literal D, el voltaje base colector. Y el literal E, la corriente de colector de saturación. ¿Sí? Entonces son las 7:45. Vamos a dar de 5 a 10 minutos para que ustedes realicen este cálculo. Así que les voy a pasar aquí de repaso para que le hagan una captura de pantalla a las fórmulas de la malla de entrada. Por favor, capturémosle las fórmulas de las mallas de entrada. Voy a bajar un poquito más. Ahora calculémosle las fórmulas, capturemos las fórmulas de la malla de salida. Muy bien. Y ahora sí, vamos a determinar y ahí entre todos vamos a sacar las respuestas. Muy bien, ahí está el planteamiento. ¿Sí? Ok,
tienen de 5 a 10 minutos por ahí. Volvemos para ver las respuestas que han obtenido. ¿Quieres sopa? No, quiero otra cosa. Apaguen un audio. Guerra, por ahí, guerra, por tu favor. micrófono. 140 kiloohmios, ingeniera, el de la RB. Joven nomás, joven. O Sí, 24 kiloohmios. 240 kilómetros. Ah, ya vi. Gracias. No sé. Manuel está jugando Free Fire, creo. ¿Verdad? Ya tengo esos ejercicios. Muy bien.
Muy bien. Ya para ir finalizando la clase, por si nos alcanza el tiempo, si nos quedamos a medias, nos conectamos un ratito más, ¿no? Inge, una pregunta. Dígame. ¿El voltaje de la base de colector puede salir negativo? Correcto. Debe salir negativo para asumir que hay una polarización en inversa. Ah, ya, Inge. Esto estoy Muy bien. bien. A ver, Jessica, ¿cuánto le salió la corriente de base? Dígame, Inge. La corriente de base, ¿cuánto le salió, Jessica? La corriente de base me salió, no sé si estoy bien, 228,0,7. Amperios, miliamperios, Voltios. voltios la corriente de base. Sí, por eso digo, no sé si estoy bien, lo estoy volviendo a hacer. ¿Voltio? Solo se mide en amperios la corriente. En amperios, entonces. El voltaje se mide en voltios. Ya, a ver. ¿Quién ya tiene la corriente de base? Yo, Inge, me salió 47.08, ¿cómo se dice esto? Microamperios. Ya, muy bien. 47.08 microamperios. Muy bien. ¿Quién ya hizo la corriente de colector? A mí me salió 5.14 miliamperios. 5.14 miliamperios. ¿A todos les salió lo mismo? A mí me sale 2.354 miliamperios. Sí, muy bien. Esa es la respuesta. 2.354, ¿no, Kevin? Tal vez ya vamos a ver cómo era la resolución, pero vamos a ver. Muy bien, es 2.354 miliamperios. Voltaje colector emisor. Líder, ¿calculó el voltaje colector emisor? Ese me salió 6,82 volts. Ya, muy bien. 6,82 voltios. Manuel, ¿cuánto salió el voltaje de base? Manuel Murillo, creo que es Murillo. Estoy haciendo todavía, Inge, disculpe, ya me lo acabo. Menos 6,12 voltios. ¿Cuánto? Menos 6,12. Menos 6,12. No, pues dijimos que el voltaje de base emisor para este caso era igual al voltaje de base. Por lo tanto, por simple inspección es 0.7 voltios. Voltaje de colector. ¿Cuánto salió el voltaje de colector? 6.82. Correcto, ¿verdad? Porque dijimos que era igual al voltaje colector emisor. Voltaje base colector, ¿cuánto salió? Menos 6,12. 6,12 voltios. Sería menos 6,12 voltios, ¿verdad? Porque Sí, quedó en negativo. polarizado en inverso. Y la corriente de saturación. 5.45 miliamperios. Correcto, 5.45 miliamperios. ¿Sí? Vamos a desarrollar aquí rapidito. La primera parte era la corriente de base, ¿sí? Que me decía que la corriente de base era igual al voltaje de corriente continua menos el voltaje base emisor, ¿verdad? Sobre la resistencia del colector. Perdón, voy a poner directamente los valores. El valor de corriente continua era 12 voltios. El voltaje base emisor 0,7 voltios y la resistencia de base era 240 kiloohms. Por lo tanto, la corriente de base era 47.08 microamperios.